Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Esas son las emisoras dominicas del Perú. Se unen también amigos como Huánuco, Radio Huánuco en Huánuco; Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho; Radio Pública en Puno; Radio Moro en Ancash; Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado de Huancayo; Radio Milenio en Satipo; Radio Estación Solar en Abancay; Radio Oriente en Yurimagua; Radio Los Ángeles en Chota, Cajamarca; Apumaque Estéreo; AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Puedes descargarnos también de Play Store en tu teléfono celular y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días. Estamos ya juntos esta mañana, nuevamente al aire, para comentar mucha información que tenemos nacional e La internacional. noticia cambia cada rato, Rosa María. A cada rato. Bueno, empecemos por lo que sucedió anoche en Lima, en Cieneguilla. Fue encontrado en una casa alquilada el exgobernador regional del Callao, Félix Moreno, quien tiene una sentencia, ya condenado por 5 años, una sentencia efectiva que tenía que cumplir. El señor Moreno es un prófugo de la justicia, no porque haya una prisión preventiva en su contra, sino porque está condenado. Además, ciertamente que está involucrado también en el caso Odebrecht, pero esta es una condena que surge de un proceso distinto, de ahí la confusión. Y vamos a explicar esto un poquito. El señor Félix Moreno está imputado en el caso Costa Verde Callao, justamente por haber solicitado un soborno a Odebrecht y Odebrecht haberlo pagado. No es el único imputado, hay otros más, y a él se le dio prisión preventiva. Sus abogados lograron, en apelación, que se le dejara en libertad, señalando que no había peligro de fuga, etcétera, etcétera. Estando en esa circunstancia en libertad, en enero de este año, se le condena por otro caso. El caso que se llama caso Corpac o caso Fundoquendo. Es la venta de un terreno que estaba destinado a otro fin, a un precio muy barato, a una persona que se probó era conocida del señor Moreno, y se presume un perjuicio para el Estado de 10 millones de soles. Se le condenó a 5 años y tenía que pasar, después de la lectura de la sentencia, inmediatamente pues a cumplir su condena. Sin embargo, huyó y no ha sido posible encontrarlo durante 10 meses. Bueno, anoche la policía lo encontró. Lo cual prueba que la policía, como siempre digo, cuando quiere puede. Se demora, sí, claro, son trabajos pues pacientes, ¿no? Notable que sea la división de secuestros los que se han encargado de esta captura. No la de INCRIPS, ni tampoco la de IVIAC, sino la DIVISE, que efectivamente tiene experiencia en desaparición de personas, eso sí hay que decirlo. Son seguimientos muy pacientes porque implican mucho personal de civil que finalmente sigue personas, ¿no? Sigues al entorno de la persona desaparecida, la cercas de alguna manera, ¿no es cierto? Y hasta que alguno comete un error y ese error lleva
¿no es cierto?, a otra pista, y esa pista finalmente te lleva al paradero de Félix Moreno, quien, según los vecinos, hacía 15 días estaba en esta casa, por las imágenes, sin muebles, una casa vacía, ¿no? Y cuando fue detenido, lo primero que preguntó es cómo me encontraron. Y luego pedía bañarse para poder salir, estaba dormido. Y estaba acompañado de una señora cuya participación en sus delitos todavía no está aclarada, pero también ha sido conducida al local de la DINCRE. Así que así está la historia. Eh, Han sido encontrados varios prófugos de la justicia, hay que decirlo. El caso de Carlos Burgos, el reciente caso de Edwin Donaire, el caso de Félix Moreno, no son los únicos, hay más, pero parece ser que estamos en una temporada en la cual la policía está haciendo un trabajo de inteligencia, pues esto es un trabajo solo de inteligencia. Así se trabaja para encontrar a una persona. Tienes que seguir a su entorno, a sus familiares. Es difícil que no se comunique con nadie, ¿no? Entonces, este, hay que tener muchísima paciencia y esperar que esa comunicación se dé en algún momento. Y eso es lo que ha ocurrido. Ahora, hay otras noticias importantes. Otras noticias. Vamos a lo del Jurado Nacional de Elecciones, que acordó ayer, felizmente, después de que todo el mundo le pidió que por favor se pronuncie sobre esta materia, que los miembros del Congreso disuelto pueden postular en estas elecciones de enero del 2020. El asunto ha causado sorpresa, yo diría, y confusión, mucha confusión, porque como es natural, usted se pregunta entonces qué votamos en el referéndum. En diciembre del año pasado, todos fuimos a votar por una modificación a la Constitución que decía que los congresistas no podían reelegirse. Para bien o para mal, la propuesta fue aprobada, creo, con la más alta votación, fue una de las propuestas más populares. Hay que decir dos cosas. Si usted no quiere que una persona regrese al Congreso, lo primero que tiene que hacer es no votar por ella. O sea, es así de simple. Fácil, fácil. ¿No? Y dos, tiene que respetar el voto de otros, porque habrán otros que sí quieren que regrese. Pero hay que explicar en este caso qué es lo que ha valorado el Jurado Nacional de Elecciones, porque vale la pena hacerlo. Y para hacerlo necesitamos la Constitución, porque sin leer la Constitución no se entiende nada de lo que les voy a explicar. Y para entenderlo hay que leer dos artículos. El artículo 90A, que fue el que fuimos a votar, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que leer, 90A. Y el artículo que establece cómo se disuelve el Congreso y qué pasa en el interregno parlamentario, ¿no es cierto? Este es el que hemos citado tanto en estos días, es el 134, 135, que es el que permite al presidente de la República disolver el Congreso, que se instala como comisión permanente, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, vamos a leer acá dos artículos, ¿ya? Primer artículo, 90A. Los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo de manera inmediata en el mismo cargo. Para un nuevo periodo. ¿Ok? Esta es la palabra clave para el jurado. Y ahora vamos a ver por qué. De nuevo, los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo de manera inmediata en el mismo cargo. Nuevo periodo. Muy bien. Artículo 136 de la Constitución en la parte final. El Congreso, extraordinariamente así elegido, sustituye al anterior, incluida la Comisión Permanente, y completa el periodo constitucional del Congreso disuelto. ¿Entendieron bien? Esta es la parte final del artículo 136 de la Constitución que establece qué sucede luego de la disolución del Congreso y el interregno parlamentario. El párrafo clave es este. El Congreso, el Congreso extraordinariamente, perdón, agua, me atoré. Muy temprano para explicar la Constitución, pero de nuevo. El Congreso, extraordinariamente así elegido, sustituye al anterior, incluida la Comisión Permanente, y completa el periodo constitucional del Congreso disuelto. Completa. El jurado se ha centrado en la palabra extraordinariamente, ¿ok? Pero vamos de nuevo. Miren el 90A. Los parlamentarios no pueden ser elegidos para un nuevo periodo.
¿Qué dice el artículo 133? El Congreso, extraordinariamente así elegido, completa el periodo. Entonces no es un nuevo periodo, pues. Es el mismo periodo. Esa es la interpretación. Ustedes dirán, qué tramposos son los abogados. Siempre le buscan sentido a las palabras para que las palabras digan lo que ellos quieran. Pero esto es bien claro, ¿ah? A mí me parece clarísimo. El Congreso, extraordinariamente así elegido, sustituye al anterior, incluida la Comisión Permanente, completa el periodo constitucional del Congreso disuelto. Como es el mismo periodo, este no es un nuevo periodo, es el mismo. Es el mismo Congreso, elegido en 2016, solamente con una nueva conformación. Este Congreso completa el periodo del anterior. Y al completar el periodo del anterior, no es un nuevo Congreso, pues. No es un nuevo periodo, es el mismo periodo. La Constitución no dice los parlamentarios no pueden ser elegidos para el mismo periodo, dice para un nuevo periodo. Eso es lo que hemos votado. Y ese es el mismo periodo. ¿Y por qué el jurado no se ha ido por este lado que es más claro que el otro? No sé, son abogados, que no les pidas que sean claros. No, ha ido por la palabra extraordinario. De hecho, como son elecciones extraordinarias, entonces no aplica el 90A. Yo creo que más fácil es entenderlo como lo he explicado yo. Es el mismo periodo, no es un nuevo periodo. Porque en verdad es el mismo periodo. Es igual como el Martín Vizcarra está completando el periodo presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Es el mismo periodo. Si no hubiera sido el mismo periodo, no podrías decir que han habido dos negativas de confianza. Porque una es de Zavala y una es de Salvador de Solar. A mí me dio mucho gusto que los fujimoristas reconozcan esto, que es el mismo periodo, porque antes ellos decían que este era otro periodo. No, es el mismo periodo. Es el mismo Es el mismo periodo. Por si acaso, si quieren postular al Congreso, es el mismo periodo. Entonces, esto es lo que le ha evaluado el jurado. Como le digo, cualquiera lo puede hacer. De nuevo, artículo 90A, ese fue el que votamos, ese es el agregado. Los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo, de manera inmediata en el mismo cargo. Entonces son tres cosas, pues. Nuevo periodo de manera inmediata en el mismo cargo. Esto del mismo cargo se puso para poner la cola de que si el día de mañana había bicameralidad, te podías ir al Senado a diputados dependiendo de dónde habías estado. ¿Ok? Pero de manera inmediata, ustedes dirán, pero si es de manera inmediata, sí, pero dice nuevo periodo, pues. Y este no es un nuevo periodo, es el mismo periodo. Cierto, esto está sujeto a controversia. Ustedes podrán decir, no, pues por el espíritu de lo que votamos era que no regresaran. Sí, pero esto en el fondo es el mismo periodo, no es un nuevo periodo. Ahora, estos congresistas, los que sean elegidos en enero, más los que puedan ser reelegidos, ¿podrán postular el 2021? No, ninguno. Ni los 130 del Congreso anterior, o sea, del que ha sido disuelto, ni los que completaron el periodo. Porque el otro va a ser un nuevo periodo. Ese sí es un nuevo periodo. El del 2021 es un nuevo periodo. Y ahí no puede postular ninguno de los 130 congresistas del Congreso disuelto, siguiendo la misma línea argumental. O sea, este es un Congreso disuelto que tiene la prohibición del 90A. Pero los que sustituyan en el mismo periodo también tienen la prohibición del 90A. Supongamos que nadie es reelegido. Ustedes lo quieren favorecer, perfecto. Entonces tienes 130 personas, más 130 personas como máximo, 260 personas que no pueden participar en las elecciones parlamentarias del 2021. Perdón, del 2021. No pueden participar en esas elecciones parlamentarias. Tenemos 260 personas, potencialmente ese es el tope, que no van a poder participar en las elecciones parlamentarias del 2021. Así de claro. ¿Clarísimo? Clarísimo. Entonces, no solamente ahora, ¿cuántos están postulando? ¿Te acuerdas que te dije, van a ser como 20? Están postulando 19, que para lo que normalmente es el índice de candidatos que postulan a la reelección es bastante bajo. Normalmente postulan a la reelección más de la mitad del Congreso. Unos 60 postulan a la reelección. 65, por ahí. ¿Cuánto es el porcentaje de reelegidos en la constitución final de un Congreso? Poquísimos.
Si ustedes revisan estadísticamente, está alrededor del 20%. O sea, en el nuevo Congreso, ¿cuántos congresistas son reelegidos? 20%. Cuando postula, más de la mitad. Si ahora postulan 19, yo no creo que hayan 5 que sean elegidos, ¿ah? Porque el elector peruano castiga mucho, pero muchísimo. O sea, si la conformación del nuevo Congreso nunca han pasado de 20% y postula casi la mitad, si ustedes en esta oportunidad está postulando el 15% del Congreso, no, y de ese 15% le aplicas 20%, que es la tasa, digamos, de premio, 4, 3. Así que no tiemblen, no pasa nada. Bueno, va a ser para medir también nuestra coherencia, ¿no? Si tanto hemos pedido que se cierre el Congreso, Así es. vamos a ver cuántas personas son coherentes y no votan pues por los que ya han estado en el Congreso. O por los que crees que fueron los causantes del De- problema. Claro. Ya, por último, por otro tal vez no, pero por los que crees que fueron los causantes del problema que terminó con el cierre del Congreso, no puedes volver a votar si es que es lo que tú crees. Pero ¿qué sucede en el Perú? Y esa es la razón por la cual a veces tanto indeseable llega al Congreso. Ya lo hemos explicado varias veces. Y no es un problema de la cifra repartidora. Dejen de hablar de la cifra repartidora cuando no entienden que es un método matemático. Hay varios. Da lo mismo cuál uses. El tema central es que votamos por partidos y no por personas. Y a usted le no, yo quiero votar por personas. Bueno, no hay pues. Tiene que votar por partidos. Votamos por partidos desde hace muchísimos años. Esto no es una cuestión nueva. Siempre hemos votado por partidos, no por personas. Y cuando votamos por partidos, se le asigna a cada partido un número de escaños dependiendo del número total de votos que haya obtenido el partido. Entonces, si mucha gente vota por una persona honorable, lo que esa persona honorable le está dando al partido es un caudal gigantesco de votos que servirá para colocar más escaños para ese partido. No solamente favorecer al que usted quiere favorecer, sino favorecer a otros de su propia lista. Entonces, eso es bien complicado, porque usted está votando. Y miren lo que le ha pasado a Susel Paredes. Ha renunciado ayer porque ha dicho, bueno, es verdad, si votan por mí, supongamos que Susel Paredes sea muy popular y saque 100.000 votos, y eso le aseguraba en Lima a Somos Perú 3 escaños. Los 3 escaños no van a ser para ella ya tiene el suyo. ¿A quién le va a dar los otros 2? A los que saquen más votos de su lista. Y de repente los que sacan más votos de su lista son personas que sacan 5.000, 10.000 votos, 12.000 votos. En Lima, con un padrón, imagínense ustedes, creo que el padrón de Lima ya está en 7 millones. Sacas 10.000 votos en Lima de 7 millones y ya estás adentro en el Congreso. No por tus propios méritos, sino porque los votos te los dio alguien que encabezó la votación de tu partido. Es el caso de Kenji. Siempre los pongo. Miren, a ver, Kenji sacó 300.000 votos. Para Lima es muchísimo. O sea, saquemos la cuenta después si quieren qué porcentaje del padrón total, pero eso le garantizó a Fuerza Popular en Lima, por decirles, 12 sitios. Pero por los votos de Kenji, porque Kenji sacó 300.000 votos. Entonces, la congresista Milagros Salazar, con 12.000 votos, de un padrón donde, reitero, votan 7 millones, 6 o 7 millones, ayúdenme con la votación de Lima, sacó 12.000 votos. O sea, una gota de votación le permitió entrar al Congreso. No porque ella hubiera tenido una gran votación, porque Kenji había tenido una gran votación. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y acá a Susel Paredes le iba a pasar exactamente lo mismo. Yo creo que Susel iba a arrasar. Porque no hay rostros populares, competentes. Ha venido muchas veces acá, la queremos mucho en este programa. Es muy querida. Iba a sacar, pues, supongan que salga 300.000 votos. Metía pues a 6 o 7 de Somos Perú. Y entre ellos hay exalcaldes que tienen severos cuestionamientos. Y el problema de los exalcaldes cuando postulan al Congreso, caso Dipas
caso Vinicio Ríos, es que traen su pasado de las municipalidades, que puede ser como el del señor Félix Moreno, gobernador. Ojo, no lo están metiendo a la cárcel por el caso Odebrecht, sino por actos realizados durante su gestión como gobernador relacionados con la compra de venta de un terreno. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y yo sé que de esto se ha hablado poco en otras elecciones, pero creo que en esta elección es muy importante contarlo una y otra vez para que todos ustedes estén muy informados. Si ustedes votan por una persona a la cual le tienen aprecio o han examinado sus calidades o les parece interesante su propuesta, tienen que fijarse quiénes son sus compañeros de lista. No es verdad que los votos van al número 1 o al número 2. Eso no es verdad. Los votos van al que tiene más votos en el orden, ¿no es cierto?, en que han salido elegidos. Entonces, supongamos, ¿cuántos votos tiene este partido? Lo suficiente para asegurarles 6 escaños. Perfecto. Ya, muy bien. Esa es la cifra repartidora. ¿Cuántos escaños con tantos votos se le asigna a este partido? Bueno, entonces se toma el número total de votos, salió un cociente y ese se aplica y ese es el número de escaños. Esa es la cifra repartidora. El cociente que te sale del número total del universo de votos versus el número que has sacado tú como agrupación política. No tiene nada que ver con la asignación de quién entra. Luego, una vez que ya tienes el número de escaños, pones a los elegidos de mayor a menor. Ya, Kenji, 300.000 votos. Pepito de los Palotes, 10 votos. Y vas asignando los escaños al primero, al segundo. Ya tienes 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí cortas. Pasas al otro partido. Este otro partido, ¿cuántos escaños le toca? Divides el universo total de los votos válidos entre el número de votos que ha sacado esta agrupación política. Eso te da un porcentaje. Ese porcentaje es el número de escaños que van a sacar. De nuevo, son 3. Muy bien. Nada más que 3. ¿En qué orden? El que sacó más, el segundo y el tercero. Oye, y para Lima, por ejemplo, ¿no? Y los otros 30, pues son 36 en Lima. Y los otros 33 ya no juegan, pues. Pueden haber sacado su votación, pero ya no juegan. Entonces, hay que tener claridad. Ahora, los que me escuchan en el resto del país me pueden decir, ya, pero así no juega pues en mi provincia, porque en realidad solo hay 3. Juega igualito. El asunto es que tu partido, el que te gusta a ti, va a presentar 3. Y a ti te gusta 1. Y los otros 2 te parecen unos sinvergüenza. Pues no puedes votar por ese partido, pues. Igual ayer Richard Arce nos decía, en Apurímac son 2. Ya, son 2. Es bien difícil, claro que es bien difícil ganar. Es mucho más difícil. Pero todos los partidos presentan 2. Entonces usted tiene que fijarse que los 2 le gusten. Porque si uno le gusta mucho y el otro no le gusta nada, si el que le gusta mucho tiene miles de votos, va a arrastrar al que no le gusta nada. Entonces fíjese bien si le gusta o no. Eso es complicado, ¿no? En fin, así estamos. Rosa María, hay algunas preguntitas que te A están ver. haciendo, ¿no? Dice, si se puede leer, ¿dónde se indica que los partidos políticos, si no se hacen presente o no llegan a un mínimo, se eliminan? En la ley orgánica de elecciones. Ley orgánica de elecciones. Ahí tiene usted que buscar. Otra pregunta de Linda dice, para pasar la valla, los requisitos para pasar la valla a los partidos políticos y qué pasa cuando en las listas solo se vota por el preferencial. O sea, no entiendo. A ver, dice, sería bueno que se nos vuelva a explicar a qué se refiere con pasar la valla, Ya, pasar la valla. de los partidos y qué pasa en esa lista cuando solo se vota por preferencial. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo cuando no votas por preferencial. Ahora, ¿qué es pasar la valla? Lo que te dice la ley orgánica de elecciones es que tienes que tener un porcentaje mínimo de votos para jugar, si quieres. ¿Ah? El que no saque este porcentaje mínimo de votos no juega. No juega, pues, no entra, porque tiene muy poquitos votos, ¿no? Supongamos, votamos 22 millones de peruanos, ¿ok? Y usted tiene, no sé,
100.000 votos en todo el Perú. No juega, pues, chao, sale. ¿Se da cuenta? Sale porque tiene muy poquitos votos. Entonces, no es representativo ni siquiera de una minoría. Ese es el punto. Porque el sistema lo que trata es que las minorías estén representadas. Pero si usted tiene muy poquitos votos, entonces no tiene ni siquiera la posibilidad de representar. ¿Se da cuenta? Ese es el problema. Entonces, por ese lado, es mucho más complicado. ¿Es posible que un 5, pero detenido... perdón un ratito, 5% del padrón nacional es lo que pide la ley. 5% de 22 millones, ¿ok? Tienes que tener por lo menos 1 millón de votos, más o menos. ¿No? 22 millones... No. Chicos, usa la calculadora, pues. De 22 Sí. millones, 5%. Al toque. Mira, miren la regla de 3 simple no pasó por la facultad de periodismo. ¡Qué barbaridad! ¿Ya? Entonces, 5% es lo que tienes que sacar. De 20 millones, 2 por 5. Claro. Si tienes que sacar 1 millón de Sí, votos. 1 millón. Claro. Es un montón, ¿eh? Pero tienes que sacar, digamos, eso. Claro, lo que pasa es que hay que descontar nulos, blancos, ausentes. Entonces, el padrón en realidad es menor, son menos votos, ¿ya? Pero tienes que sacar el 5%. Ahora, si vas en alianza, por cada uno de los partidos aliados tienes que sumar 1% más. Entonces, tiene que ser 6%. Y la elección que se usa es la del Congreso, no la presidencial, sino la lista de Congreso es la que se usa. ¿Ok? Muy bien. Hay otra pregunta, Rosa María. Sí. ¿Es posible que a un detenido se le pueda luego acusar por otro delito y aumentarle la pena de cárcel? Sí, claro. Ejemplo, si se encuentra culpable a Moreno por temas de Odebrecht. Sí, claro. ¿Ustedes qué creen? Que cuando cometiste un delito ya te sacaste, ampay me salvo, ya ningún otro delito, no, pues, es diferente. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el porcentaje mínimo para ingresar al Congreso? ¿Qué pasaría si ningún Depende, partido sale elegido, ya a que ver, todas las listas arrastran a congresistas indeseables? bueno, pues, es que depende de cuántos votos saque el partido. Por ejemplo, es un ejemplo del año pasado, del 2016. Augusto Rey postula por Frente Amplio en Lima. Saca 20.000 votos y no entró. Milagro Salazar, de Fuerza Popular, sacó 12.000 votos, sí entró. Oye, pero si el otro sacó 20.000 y ella 12.000, ¿por qué no entró? Porque su partido no sacó el total de escaños suficientes como para que él entrara. ¿Por qué? Porque no tenían un Kenji con 300.000 votos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, no? ¿O no? Más o menos. Es muy gracioso. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Más o menos. Muy bien. Ajá. Mm, Bueno, le podría preguntar a la doctora, de los partidos políticos topos del aprofujimorismo, circula un video así por las redes advirtiéndonos de esto. No solo es votar por Fuerza Popular y el APRA, no entiendo la pregunta. ¿Perdón, perdón? No entiendo, dice hay un video, no entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. Entonces, Si no nos hacen la pregunta bien, no le podemos explicar, pues. Que es complicado. Tienen que hacernos bonito la pregunta. Estoy tratando de buscar en la página web de la OMPE o del jurado el número exacto de electores para esta elección, ¿ya? Pero voy a tener que irme al histórico, que es lo que estoy buscando del 2018, para ver cuántos votos. A ver, vamos a ver cuántos votamos en el referéndum, ¿ya? Porque eso es lo que quisiera del histórico de la elección, ¿no? A ver, si me sale por resultados, les puedo dar el número de votantes, pero está un poco lento el internet, ¿ah? ¿Nos tenemos que ir a la pausa? sí, nos vamos Sí, a la me pausa. han dicho que sí, mientras yo busco acá el histórico para darles todos los electores, etcétera. Acá está, acá hay más, acá están los resúmenes, ajá, con esto voy a poder sacar todo lo que hay acá.
de actas y de votos y de todo. Listo. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigo contribuyente, el SAT sigue premiando tu puntualidad. Solo tienes que pagar el impuesto vehicular, predial y arbitrios hasta el 29 de noviembre. Por tu puntualidad participas del sorteo de paquetes turísticos a San Andrés, Colombia, y al balneario de Paracas, en Ica. Además, sortearemos bicicletas y tablets. Recuerda, el pago vence el 29 de noviembre. Visítanos en www.sat.gov.pe y en Facebook como SAT de Lima. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas y para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Miren, ya tengo acá las cifras del referéndum, que es hace un año, que es, digamos, lo más cercano a lo que podemos dar de cifras exactas, aunque el padrón debe ser un poquito más grande ahora. Electores hábiles a diciembre del 2018, hace un año, habían 24.373.821. ¿Ok? 24 millones de electores hábiles tiene el padrón. Ahora, es evidente que no todo el mundo va a votar, porque no está en el Perú, porque cambió su residencia, porque algunos se murieron, ¿no? Hay que sacarlos del padrón y no los sacaron en los últimos 6 meses, etc. ¿Cuánta gente votó en las últimas elecciones? 17.626.323. El porcentaje de participación ciudadana fue entonces 72.32. No fue muy alto, miren, 28% no fue a votar. No fue a votar, ha pagado su multa o ha pedido su excusa o lo que fuera. Reitero, era referéndum, ¿eh? No estoy hablando de elecciones presidenciales ni parlamentarias, porque esas son otras, pero podríamos revisar el histórico. Pero me interesa este dato porque es el último que tenemos de diciembre del año pasado, que nos da la última votación nacional que hemos tenido. ¿Ok? Entonces, si la valla es 5%, ¿cuántos votos tiene que tener el partido? 1.200.000 de 24 millones. Es 5% del padrón. El padrón es 24 millones. Tienes que tener para pasar 1.200.000 votos. Con lo atomizado que está el voto popular, es difícil. 1.200.000 votos. Muy bien. Para pasar. Entonces, entre la suma de todos tus candidatos, de tus 130 candidatos, ¿no es cierto?, de todos los que marcaron por ellos o marcaron sin preferencial, te tiene que dar más de 1.200.000 votos. Ustedes dirán, ¿es mucho? Pues el 5% de 24 millones. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si yo voto en Lima? ¿Ok? Acá están todos los ámbitos. Vamos a buscar, bueno, en el extranjero tenemos 900.000 votos, como ustedes saben, y los extranjeros votan en Lima, o sea que no, ya se me fue todo. O sea que estaba yendo tan bien con las cifras, ¿eh? Imagínate tú. Y se me perdió histórico de elecciones. Muy bien. Y quiero buscar, estoy acá en resultados, qué fuerte fueron el referéndum, ¿no? Qué bárbaro, cómo se ganó. ¿Ya? Entonces, No hay problema, doctor. Gracias. Bueno, acá hay todos los videos informativos que ya no están disponibles.
¿no? Pero 24 millones, somos más de 24 millones en el padrón, ¿ah? Y participación 72%, bajetona. Vamos a ver cómo nos va en participación en esta, ¿no es cierto? Pero estoy tratando de encontrar acá en la presentación de resultados del referéndum el número total de votos nulos, blancos, porque de eso también se resta. ¿Se dan cuenta? Y ahí te sale el número de votos que efectivamente cada uno de los candidatos ha obtenido, ¿no? En circunscripciones pequeñas necesitas mucho menos votos, ojo, ¿ah? O sea, si en Lima puedes entrar con una votación altísima de uno de los miembros de tu partido que arrastre a todos, digamos, con 12.000 votos, tal vez en provincias más pequeñas puedas entrar con mucho menos, con mucho menos. Entonces, el candidato en sí mismo no necesita tanta votación como la que necesita su partido. Entonces, el candidato jala la votación del partido cuando es bueno, y bueno, cuando es malo no, ¿no? O sea, cuando no es malo, cuando es malo no jala, perjudica, ¿no es cierto? Y para que se hagan una idea, el voto, digamos, efectivo para los CIS, por ejemplo, estuvieron del padrón de 24 millones más o menos en 14 millones. O sea, entre los que no van a votar, bajamos a 17. Entre los que votan nulo y blanco, termina siendo de otra manera, ¿no? Entonces, espérense un segundo, quiero ver los resultados. En Perú votamos 23 millones y vamos a ver acá. Vamos a ir al departamento de Lima para que tengan una idea de cuántos votamos en Lima, que les preocupa mucho a todos. En Lima el padrón de electores hábiles, el padrón, es 8 millones. Pero votaron 6.418.000. Casi el 80% votó en Lima. En Lima. Entonces, ese es el padrón de Lima. ¿Ok? Entonces, para Lima, una votación de 300.000 votos es una votación altísima para un candidato. Ustedes dirán, pero es 5%. Bueno, 5% solo arrastra a toda su lista. Solo arrastra a toda su lista. Así de claro. ¿Ok? Bueno, esto es en el caso de... Acá tenemos más información. En porcentaje, claro, en porcentaje el voto en blanco y nulo en el referéndum no fue muy alto para Lima. Para Lima. Pero el asunto es que sí hubo ausentismo. Y a nivel nacional hubo ausentismo, por supuesto. Es bien interesante revisar las cifras porque con eso ustedes se van haciendo ya la idea de cómo es que finalmente los partidos piensan también al momento de designar sus candidatos. Nos preguntan respecto a la valla, Rosa María. 5%. ¿Esta se aplica al total de la votación a nivel nacional? O sea, al padrón. Al padrón. Al padrón que hasta diciembre del año pasado es de más de 24 millones de electores hábiles. Por eso le digo, se necesita 1.200.000 votos para pasar la valla. Porque, o sea, un pequeño partido de provincia o región no podría pasar la valla por su pequeña población. Un pequeño partido de provincia o región no puede participar. Tiene que ser partido nacional. Reglas básicas de las elecciones, señores. Ley orgánica de elecciones. Participan partidos nacionales en elecciones nacionales. La elección a parlamento es elección nacional. El movimiento regional participa en la elección de gobernador regional y en la provincial y distrital. Nada más. No participa en elecciones nacionales. Esta es una elección nacional. Así de fácil. ¿Qué más preguntas tenemos? Antes, el doctor Walter Aragón creo que nos ha dejado bien plantados. No, ya está a una cuadra. ¿Está a una cuadra? Me dice que habían cerrado las calles, que por eso ha dado vueltas. ¿Ah, sí? No se puede ser. Acá en el centro todo es posible. ¿Se puede votar por...? Esto no, creo que no. ¿Se puede votar por dos partidos diferentes? No, ese es fácil, ¿ah? Sí. Y no hay meses transeúntes tampoco. Desde el año 68 no hay meses transeúntes. Luego noto en nuestros oyentes que hay mucha preocupación porque creo que no encuentran un partido que tenga listas presentables. O sea, hay gente muy buena, pero mezclada. Pero perdónenme,
las listas todavía no están cerradas y no van a estar cerradas hasta el 18 de noviembre en primera instancia, ya con los designados, y luego las tachas y todo hasta el 5 de diciembre. A partir del 5 de diciembre sí ya tenemos las listas cerradas, completamente cerradas, con tachas, con todo. Entonces, ahí, con listas bien cerradas, oleadas y sacramentadas, podremos decir. Porque, bueno, pues a veces tendrá que elegir usted el mal menor. ¿Qué podemos hacer? Tendrá que decir, bueno, de este no me gusta, pero bueno, de lo que hay, de lo que hay en conjunto, esto es lo más o menos presentable, ¿no? Porque nos dicen que no encuentran listas puras todavía. No, puras no hay. Lamentablemente no hay. Ojalá hubieran, pero no las hay. Y la otra pregunta, como consecuencia de esto, ¿y si viciamos nuestro voto? Es la otra pregunta. Ay, se que eso lo repite. preguntan todos los días. Miren, la única manera de que se anule una elección es que 2/3 del país vote nulo o en blanco. Eso es 66% de la votación nacional. 66.66. Es absolutamente imposible. No ha sucedido en elección nacional nunca. Podría suceder en un pequeño distrito que tiene pues 1.500 votantes. Sí, pues 1.000 deciden no votar, porque no les gusta ninguno. Podría. Y por eso hay elecciones complementarias. Ahí donde no se han podido realizar o no han logrado, pues, o sea, se han anulado. Pero eso es normalmente para las municipalidades. En nacional, o sea, ustedes piensen, o sea, si tienes un padrón de 24 millones de personas, donde van a votar 17 millones de personas en el referéndum, tendrías que hacer que casi 13 millones de personas votaran nulo o en blanco. Es absolutamente imposible. Estadísticamente no ha funcionado nunca así. Entonces no promuevan el voto nulo o blanco porque no sirve para nada. ¿Y qué pasa cuando tú votas nulo o blanco y si hay una elección? Estás dándole el derecho a elegir a otros, no estás eligiendo tú. Porque lo que elijan otros es lo que tú estás aceptando. Entonces, si tú quieres aceptar el veredicto de otros, bacán. Y ya, yo a veces he votado, pues yo acá voto, me abstengo, perfecto, pues no quiero tomar una decisión. Pero eso implica que estoy aceptando que cualquiera de los que están ahí van a salir porque yo no he tomado ninguna decisión. O sea, que olvídense del voto nulo, por favor. Es una tontería, no tiene ningún sentido, de verdad que no tiene ningún sentido. Y quieren también después, bueno, que se explique un poco eso del pacto político que firmaron los candidatos del Congreso. Vamos, ok, pero quería ponerles algunos ejemplos para que tengan idea de lo complejo que es el tema de la circunscripción, ¿ya? Y vamos a tomar el caso de Apurímac. ¿Cuántos electores hábiles tiene Apurímac? Total, 305.000. ¿Cuántos fueron a votar? 206.000. Pero Apurímac justamente tiene poco electorado, tiene solamente 2 representantes al Congreso. ¿Se dan cuenta? Y la participación en Apurímac en el referéndum fue muy baja, 67%. Es baja. Entonces, de ahí réstenle los votos nulos y blancos. De ahí tienes que ganarle, tu partido a nivel nacional le tiene que ganar a todos los demás partidos y tú tienes que ganarle a todos tus demás competidores, incluso al de tu misma lista. Es difícil, pero por ejemplo, hay un caso clarísimo, ¿no? Había un candidato de democracia directa, me parece que en Cajamarca, en una provincia en Huancayo, tuvo 70% de la votación y no entró al Congreso. No entró, porque su partido no pasó la valla a nivel nacional. ¿Te das cuenta? Imagínate que yo tenga el 50% de la elección en Apurímac. Eso es 150.000 votos. ¿Ok? Pero a nivel nacional, mi partido no sacó 1.200.000 votos, que es lo que necesito para pasar la valla. Y yo tengo el 50% de Apurímac, ¿ah? Ya, no entré. Así tenga el 100% de Apurímac, no entro. Porque mi partido tiene que pasar la valla nacional. Entonces, todos los que no pasen 1.200.000 no van a entrar. Entonces, ¿por qué los partidos buscan a gente popular como Susel Paredes? Porque Susel Paredes te pone 200.000 votos, pues. Entonces, te ayuda a pasar la valla. Pero una vez que ella pasa contigo, ampay, me salvo y salvo a todos mis compañeros, pues.
y lo que tienes en la lista no es algo que te interese, mejor no. ¿Ok? Yo les invito a que entren a los resultados históricos que están en la OMPE. Ahí van a ver los números de electores, ¿no es cierto? Y se van a dar cuenta de la diferencia brutal que hay entre Lima y el resto del país. Arequipa, por ejemplo, que sí tiene una votación importante, una región que tiene más representantes, tiene 5, tiene 1.100.000 votantes. O sea, no pasan ni la valla, como votantes solos. ¿Se dan cuenta? Y han votado 890.000 personas en la última elección, en el referéndum. Entonces pueden ir, lo más dramático creo que es Madre de Dios, donde nos escuchan, que es la región que menos electores tiene, ¿no? 100.000. Y tienen un solo representante que según toda la estadística está sobre representado, ¿no? Porque acá en Lima, como les he contado, votamos 8 millones, tenemos 36 representantes. Allá para 100.000 tienen 1. Si siguiéramos ese criterio, ¿no es cierto?, nosotros tendríamos muchísimo más. Si por cada 100.000 tuviéramos 1, tendríamos 80 representantes en Lima. Esa es la diferencia. Pero Piura también es, por ejemplo, una región muy popular. Puno, Piura, pero otras se van achicando. Tacna, Tumbes, tiene 164.000 electores. De nuevo, yo puedo ser el rey de Tumbes, me llevo el 70% de la votación de Tumbes. Todo el mundo me quiere, me ama, soy súper representativo, popular. Pero mi partido a nivel nacional no sacó la votación para pasar la valla, chao pescado. ¿Ok? ¿Se dan cuenta del problema? Entonces, el candidato regional, por eso nos preguntaban el partido chiquito, el candidato regional está buscando una combi grande. ¿Ya? Porque con Coster no llega. Necesita la grandota. Ese es el problema. ¿Ok? ¿Ya? ¿Entendimos algo de elecciones? Entendimos algo de elecciones. Muy bien. Y claro, ¿qué pasa? Cuando llegan al Congreso, cuando van en la combi grandota, le deben la vida a la combi grandota. Entonces están dispuestos a hacer lo que sea por la combi grandota. Y eso es lo que ha pasado con el fujimorismo. Ahí tienen ustedes la explicación. ¿Ah? ¿Entendiste? Miren la cara. Sí, ya entendí. Esto es más complicado de lo que creía. Así es. Y reitero, no es un problema de la cifra repartidora. Es un problema de la distribución de los votantes sobre el territorio. O sea, resulta pues que en Lima votamos 8 millones. En Ucayali votan 366.000. ¿Qué les puedo decir? Entonces el señor Tubino Barrio pues no tenía problema. Su partido había pasado. Y si él sacaba 20.000 votos, no tenía problema. Ningún problema. Porque esos 20.000 votos podrían haber sido pues el 10% de los electores hábiles. Estaba al otro lado. Paciencia, señor. Vamos a la pausa. ¿Estamos? ¿Pausa o no? No, de frente. De frente, no hay pausa. Walter Orbán está con nosotros. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Rosa María. Buenos días. Bueno, como Proética están, me imagino, trabajando algunos de estos temas. ¿Cómo se están preparando para lo que viene? Bueno, son varias cosas. Creo que lo primero es identificar quiénes están postulando y los antecedentes que deben ser refrescados en algunos casos o conocidos en otros para que no haya posibilidad de que la gente elija. Yo creo que esta vez la ciudadanía está mucho más atenta a ver a quién le da su respaldo y por tanto hay que contribuir porque lamentablemente buena parte de las reglas que rigen todavía, como ya se ha señalado, son las mismas. De manera que tenemos una oferta que está de alguna forma claro, impregnada de cosas negativas y hay que entonces comenzar a tratar de informarnos mejor para ver cómo votar y de qué manera evitar de que el nuevo Congreso o este Congreso, por mucho que sea un tiempo corto, pues caiga en los mismos problemas que hemos conocido en el pasado. ¿Y eso, ustedes van a hacer algún tipo de actividad sobre identificación de candidatos? Sí, de hecho ya está trabajando Proética en esa información y la idea es tratar de trabajar con otras instituciones, claro, como Transparencia, en fin, para que podamos hacer una labor, ¿no?, organizada y que en este corto lapso sea suficiente como para orientar debidamente a la ciudadanía. Aun cuando no todos lo declaran todo, o todos declaran a veces cosas inconsistentes, incluso así se encuentran cosas, ¿no? Yo me acuerdo en las elecciones de 2016, con estos motores de búsqueda,
encontraron gente con un prontuario, pero con sentencias, las declaraban porque las tenían que declarar. Entonces, ¿qué es esto, no? Así que ese es como un primer tamiz, ¿no? Así es. Como un primer tamiz. Ahora, una cosa que creo que debería ser ya un punto de partida es que a ninguna de estas organizaciones que son como vientres de alquiler deberían darle su respaldo a nadie, ¿no? Pero es que todas lo son. Sí, pero en algunos casos es todavía más grosera. Claro, la algunas cuestión. veces franquicia, franquicia, ¿no? Por ejemplo, en Pasa este por momento, vos. Solidaridad Nacional, ¿qué cosa es? Realmente una franquicia y me Bueno, temo y esa- que una estrategia, Perdón, ¿no? pero ese es de las mejorcitas, ¿ah? Porque hay unas que usted no sabe ni cómo se llaman, que probablemente en esta elección no participe, porque el jurado les ha dado, de nuevo, una extrita, ¿no? Los ha Claro. favorecido. Ujú. No van a aplicar las reglas lamentablemente aprobadas en el Congreso, por lo tanto no van a perder la inscripción. Eso Si es no una- participan, no pierden la inscripción. Es una de las críticas que creo que hay que hacerle al jurado, ¿no? Porque Claro. había manera de interpretar de forma distinta y todos teníamos claros de que si algo hay que conseguir es que esas organizaciones desaparezcan y que no sigan, no intoxicando, digamos, la oferta electoral con sus propuestas. Pero el caso de UPP Claro. es otro más donde creo que desde ahora deberíamos Claro. señalar, por ahí no se puede votar. Bueno, hay muchos de esos, ¿ah? Claro. De esos, de los 24, yo les diría que 12 son claramente bien de alquiler. O sea, es, bueno, ¿cómo es? ¿Cuánto es? ¿Quién es el dueño del partido? Fulano, le pagamos, listo, ya está. Para mantener su inscripción. Y, digamos, la vende al mejor postor y no es ilegal, entonces es perfecto. Ya, eso por un lado. Es algo así como Mercenarios S.A. ¿no? O sea, nosotros estamos a tu disposición para lo que tú quieras. ¿Quieres partido político? Te lo ponemos. Pero, por otro lado, de los partidos que sí van a pasar la valla y que no se van a retirar, estamos hablando de 8 o 9, 10 tal vez, que fue lo que sucedió en el 2016. Estoy tratando de buscar ahorita cuántos participaron al final en el 2016, porque fueron elegidos 6. Pero algunos se retiraron, pues. Por eso, no, de los 20, muchísimos se retiraron. Pero al final, digamos, los que se mantuvieron, algunos pasaron la valla con por ejemplo, en el caso del PPC, pasó la valla porque la pasó con el APRA, no metió un solo congresista, pero pasó. Somos Perú, que entró con APP, pasó la valla porque metió a APP congresista, pero como iba en alianza, se quedó con su alianza, se quedó con su Inscripción. Así es. Pero en este caso, además, hay una regla más. Como es una elección extraordinaria, han dicho que, como es extraordinaria, normalmente tú puedes dejar de participar en una. ¿Ok? Los que no participaron en el 2016 no importa. No Claro. importa porque esta es extraordinaria. De nuevo. Entonces se hace a favor de los partidos y no de la gente. Pero en fin. ¿Qué va a pasar después? Eso es lo que mucha gente dice. Ya, perfecto. Vamos a elegir un congreso. Vamos a elegirlo más o menos con las normas que tenemos. ¿Es posible que este Congreso elegido con estas normas, con estos partidos políticos, realmente termine de hacer una reforma electoral? Cambiando el modus operandi que los ha beneficiado y en el que se saben desenvolver. Bueno, no va a ser fácil, pero yo todavía no pierdo esa expectativa. Creo que si cuidamos el voto podemos aspirar a algo así. Una cuestión que no admite duda y que espero que allí ya el jurado por lo menos no retroceda es en el hecho de que se tiene que aplicar la valla esta vez. O sea, quienes no llegan al 5% no pueden continuar con inscripción y por lo tanto no podrán participar el 2021, ¿no? Claro. Estoy chequeando las elecciones parlamentarias, las últimas, las del 2016, los datos son bien interesantes. Les recomiendo que entren a la presentación de resultados de la OMPE y ahí se van a dar cuenta con más o menos rapidez cómo juega esto de la cifra repartidora, porque si no, no van a entender muy bien cuánta gente votó, por qué, etcétera. Miren, para esa elección hubo 22 millones de electores, menos que en diciembre del año pasado, que estábamos en 24, pero votaron 18 millones. El nivel de ausentismo fue 18.12. ¿Ok? No fue tan alto como en el referéndum, lo cual nos indica que cuando hay elecciones parlamentarias y presidenciales, más gente va a votar, hay un poquito más de participación. Y eso les puede dar una idea de que si somos ahora 24 millones de electores, pues la participación puede andar por el 80% también. Lo cual es bueno, porque significa que van a votar
más, lo cual es muy bueno. Pero, digamos, si ustedes ven los resultados uno por uno, se van a quedar bien impresionados a ver, en Lima, para que se hagan una idea, en Lima, el Fuerza Popular, que es el partido que más votos sacó 1,5 millones de votos. Y Kenji sacó 326,000 votos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso pudieron meter la cantidad de gente que pudieron meter. ¿Ok? El resultado fue bien interesante al final. Estos temas, Rosa María, son interesantes y no tan simples como uno No puede tan suponer. simples, pues. No tan Mucha simples. gente le ha echado la culpa a la cifra repartidora de por qué es que el fujimorismo sacó tal nivel de congresistas, 73, ¿no es cierto? 73. No obstante que no llegaban al 30% en la Exacto. votación real. Pero esto tiene que ver con el número de representantes. Claro. Entonces, hasta que no hagamos una reforma política a fondo, estamos condenados a sufrir este tipo de situaciones, digamos, que no son las deseables, ¿no? Tiene que haber un número más alto de congresistas porque 24 millones de electores pues no pueden estar representados por 130. Aplicar la cifra repartidora con un universo tan pequeño de representantes, que es casi el que teníamos probablemente a inicios del siglo XX, ¿no es cierto? Es lo que ha dado como resultado esa tremenda distorsión que nos ha conducido a un congreso como el que hemos tenido hasta hace poco, ¿no? Exacto. Y hay que tener también consideraciones interesantes en este contexto, porque, a ver, el presidente Vizcarra no tiene partido, no tiene propuesta, no tiene candidato, no apadrina a nadie. Y eso es rarísimo. Sí, es una circunstancia totalmente excepcional, ¿no? Ni siquiera te dice, miren, yo quisiera que apoyen esta agenda legislativa, ¿no? No, es más, la posición que ellos han mantenido era de que no debería haberse admitido la candidatura de quienes fueron congresistas en el Congreso disuelto. Así es. ¿No es cierto? Que en realidad eso es bien discutible. Yo creo que el jurado tiene razón, ¿ah? Bueno, había la posibilidad de interpretar de una forma distinta Sí. y el jurado ha interpretado esta. Yo lo que creo es que lo peor hubiera sido que no dijera nada, ¿no? O sea, Eso. lo que parecían en un primer momento anunciar de que se iban a pronunciar ya cuando hubiera alguna apelación en curso. Claro. Eso hubiera sido ya desastroso, ¿no? Por lo menos que las reglas estén claras en este momento. Así es. Ahora, estoy yo distraída con las cifras, porque las cifras nos divierten mucho cuando comenzamos a ver qué pasó el 2016 y qué puede pasar ahora, etcétera, etcétera. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es, como decíamos a nuestros oyentes, creer que tú votas por solo el candidato. Por supuesto. Y la gente de verdad Bueno, cree que vota por su Yo preferencial. creo que hay que saludar gestos como el de Susel El de Paredes, Susel, ¿no? claro. Porque efectivamente es una persona que seguramente hubiera jalado un gran número de votos, pero el problema que se presentó es de que parece que no ha habido pues el cuidado de ver cómo conformar la lista completa, y entonces estos son los llamados candidatos locomotora, Exacto. ¿no es cierto? Porque arrastran votos, pero entonces entran probablemente gente que no sería la deseable, en función de que primero se vota por la organización, después es el voto preferencial, ¿no? Claro, ese es el problema. Pero sí hay que decir una cosa, la votación de Fuerza Popular en general, al margen del resultado obtenido, fue una votación amplia. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo es posible que con el 36% de la votación obtenga, ¿no es cierto?, el 60 y tantos % del Congreso? Bueno, porque tienes que sacar el ausentismo, tienes que sacar los nulos y blancos, y eso lo va subiendo, lo va subiendo, lo va subiendo. Es lo que le llama votos válidos, pues. Que son Entonces, válidos. claro. Entonces, si no, ustedes votan nulo, lo que hacen es que suben al que va primero más. Así es. Ah, no me gusta el que va primero. Entonces no votes nulo, pues vota algo, lo que sea, pero algo tienes que votar. Esa es la idea. Bueno, muy bien. Y ustedes se están preparando entonces para examinar hojas de vida, para examinar antecedentes de candidatos con otras organizaciones, luego también ver algún nivel de propuesta. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo no sé qué propone Solidaridad Nacional versus Somos Perú.
¿Cuál es la yo creo que propuesta diferente? lo que habría que promover, ¿no es cierto?, dado que va a ser un Congreso probablemente fragmentado, donde van a entrar, o sea, no habrá una mayoría como la que hemos Así tenido. es. Hay que buscar a la mejor gente dentro de las diferentes organizaciones y con ellas tratar de, desde el primer momento, construir una propuesta que vaya a completar las reformas judicial y política. Si conseguimos eso, habremos hecho lo más importante para que el escenario del 2021 sea muchísimo más favorable que el que tenemos hoy, ¿no? Claro, vamos a la pausa un ratito, ahora sí, y regresamos con más tareas. Pero yo sí creo que sería, no sé, de repente el presidente no lo quiere, pero algunas instituciones decir, bueno, miren, esto es pacto mínimo de gobernabilidad, ¿no es cierto? Vamos a eliminar la inmunidad parlamentaria, vamos a hacer lo que fuera, lo que la Así es. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigo contribuyente, el SAT sigue premiando tu puntualidad. Solo tienes que pagar el impuesto vehicular, predial y arbitrios hasta el 29 de noviembre. Por tu puntualidad, participas del sorteo de paquetes turísticos a San Andrés, Colombia, y al balneario de Paracas, en Ica. Además, sortearemos bicicletas y tablets. Recuerda, el pago vence el 29 de noviembre. Visítanos en www.sat.gov.pe y en Facebook como SAT de Lima. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; Quillabamba, La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Atipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimagua, Radio Oriente; Chota, Radio Los Ángeles; Apumaqui Estéreo, AM Tagua, y la página web de Radio Santa Rosa. Rosa María. Les voy a poner un ejemplo que les va a parecer notable, ¿ya? Para que entiendan este tema de las vallas y del peso de los partidos a nivel nacional. Cajamarca es un caso de estudio, ¿ok? Democracia Directa es un partido que no pasó la valla, pero sacó 208.000 votos en Cajamarca de 780.000. Tendría que haber pasado de más. Si el país hubiera sido Cajamarca, probablemente hubiera sido un tercio del Congreso, ¿ok? ¿Y cuántos votos sacó el señor Santos? 23.000 votos. ¿Cuántos votos sacó el señor Marco Arana? Marco Arana, número 1 de Frente Amplio. Que ustedes dirán, ah, bueno, claro, 8.000. 8.576, y su más cercano contendor, al cual le impugnaron parte de su votación, 8.523. Entonces, el señor Arana sacó 8.000 votos y el señor Santos sacó 23.000 votos. Ustedes dirán, ¿por qué el señor Santos no fue al Congreso? Porque su partido no pasó la valla, a pesar de haber sido el partido más votado de Cajamarca, más que Fuerza Popular, más que Frente Amplio, más que Alianza para el Progreso, más que todos. O sea, para que se hagan una idea, Democracia Directa saca 208.000 y Fuerza Popular 153.000, que es el que más cercano está. Y no llegaron al Congreso, ninguno. ¿Y el Frente Amplio? ¿Ah? ¿El Frente Amplio cuánto sacó? Frente Amplio en total, no, estaba lejísimo. Frente Amplio saca 43.000. ¡43.000! Claro, lo que pasa es que Frente Amplio en el sur del Perú barre, ¿no es cierto? Entonces, eso le permite meter 20 congresistas. Pero tú con 8.000 votos, puedes ser congresista. Es el caso de Marco Arana. Así es, y bueno, el de varios, ¿no? Y el de varios, a nivel nacional, el de varios. No es que con cuántos votos, no, olvídense. Puedes ser congresista con muy pocos votos, porque sacas un porcentaje. O sea, tu partido pasa, y tu partido al pasar, entra. Esa es la idea, ¿no es cierto? Claro, Fuerza Popular sí, su número 1,
que fue Osías Ramírez, sí tenía la máxima votación de todo Cajamarca porque tenía 30.000 votos. Pero su partido había pasado, eso es verdad, ¿no es cierto? Pero el resto no, el resto no. O sea, es bien curioso, ¿no es cierto?, el caso de Cajamarca porque les da una idea, ¿no es cierto?, de que esto de cuántos votos saca el preferencial depende mucho de cuántos votos sacó su partido a nivel nacional y de cuánto arrastre ha traído en otra votación. Ustedes dirán, ¿esto es nuevo? No, esto siempre ha sido así. Uf, desde que yo era chiquita, así se votaba en el Perú. Entonces, esto no va a cambiar, en esta elección tampoco. Bueno, pactos, ¿qué pueden proponer los partidos? Han firmado, como dicen, un pacto ético, siempre lo firman, ¿ah? Para no insultarse, siempre se insultan, ¿ya? Pero... Sí, lamentablemente yo creo que le hacen un flaco favor a la ética estos pactos porque ya hemos visto todo lo que ha ocurrido antes y después y se ha convertido casi en una cuestión sin ninguna trascendencia, la verdad. Creo que lo verdaderamente ético está en cuál es la propuesta que lleva cada organización, a qué se puede uno, en qué podemos confiar que van a llevar adelante dentro del Congreso si obtienen un buen resultado, ¿no? Claro. ¿Qué más tenemos que saber? Usted puede votar nulo o blanco y pueden ser, realmente llegan a ser muchísimos los nulos o blancos, ¿eh? Más de 3 millones. Pero no alcanzan, pues. Señores, no alcanzan. Así que tranquilos. El nulo y el blanco no pasan juntos del 18, 20%, pero normalmente es menos. 20%. Entonces usted dice, bueno, pero 20% no va a votar y 20% vota nulo en blanco. Entonces elegimos entre 60%. Sí, pues, ese es el problema. Así es, porque le están además regalando esos votos al que va primero. Al que va primero. Porque jala hacia arriba. Al desaparecer los otros, te quedas con los válidos. Los válidos para la presidencial del 2016 fueron 15 millones, de un padrón de 22 millones. Entonces, 7 millones de personas decidieron no jugar. Entre ausentes, blancos y nulos. Entonces, tengan cuidado con eso, porque cuando tú no juegas, y no te puedes quejar. Desde el punto de vista de reformas, ¿en Proética tienen algún nivel en este momento de propuesta de reformas? Bueno, lo que tiene que ver con la reforma política que propuso básicamente la Comisión Tuesta y que el Ejecutivo llevó, yo creo que hay que completar por un lado lo de la reforma judicial, como dije antes, porque ahí hubieron varias distorsiones en las normas que se aprobaron y en otros casos se quedó eso sin ser aprobado. Claro. Pero ahí es menos. En cambio, en la reforma política se ha avanzado bastante menos que en la anterior. Y creo que, por ejemplo, el tema de la impunidad o inmunidad, perdón, debe ser revisado, pero ya con otra propuesta, porque yo coincido con quienes, y creo que es su caso, que estamos a favor de abolirla. Que es mejor abolirla. Sí, la abolimos como en Colombia. No tanto como discutir quién la aprueba o quién la desaprueba, sino simplemente que se abole. Ahora, puede haber pues algún mecanismo que de alguna manera no exponga tanto a los congresistas. Que presenten un habeas corpus, pues. Pero por último, puede ser que pase esto como en el caso del antejuicio, ¿no? Que el fiscal de la Nación tenga algo que opinar allí y eventualmente una sala de la Corte Suprema decide. Perfecto, no se necesita entonces que el Congreso intervenga para nada. Creo que hacia eso habría que apuntar en ese tema. Yo me volaría el antejuicio también, ¿no? Bueno, porque el antejuicio hay que revisarlo, porque en buena cuenta es un poco excesivo de pronto lo de los 5 años, pero tiene que ver con aquello que se puede calificar como delito de función. Y esto además con todas las altas autoridades del Estado. Pero ¿qué es lo que ocurre allí? A ver, en mi caso, el Ministerio del Interior. Cuando dejé el ministerio tuve por lo menos unas 200 denuncias, claro. ¿no es cierto? Y claro, uno tiene que preocuparse porque si no se preocupa, si no te seguimiento, esto puede terminar mal, claro. ¿no? Y todas estas, por el antejuicio, tenían que ir hasta el fiscal de la Nación, por lo menos, con lo cual
el 90% fueron pues Claro, pero finalmente archivadas, de ¿no? esas 200, pues efectivamente el 90% son absolutamente frívolas. Es un policía que no le pagaron su pensión Así y es. denuncia al ministro y a toda la administración. Porque además es algo que tendrá que corregir como parte de la reforma judicial del Ministerio Público. No le pueden dar trámite a todo, ¿no? Yo recuerdo Sí. cuando dejé la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, el caso de una persona que decía que había sido desprotegida por la Defensoría del Pueblo y que la perseguían extraterrestres. Sí, ¿no? claro. Y que en Sí, han llegado por acá confabulación también. con, no sé, con el Servicio de Inteligencia. Sí, sí. Y Hemos tenido de tuve esos. que ir a dar declaraciones en el Ministerio Público varias veces para que esto finalmente se archivara. Claro. Cosas así no pueden No, seguir había siendo tramitadas, un ¿no? señor que para recuperar un bien inmueble denunciaba a 200 personas. Arrancaban con el Papa, de verdad, el secretario general de Naciones Unidas, 25 congresistas, el presidente de la República y por supuesto 10 periodistas. Y me tenías a mí yendo a un juzgado, yo no entiendo por qué me citan para esto. Esto se llama una denuncia frívola. Yo no tengo nada que ver, es que lo hacemos para captar su atención, pero no solamente lo hizo en un juzgado, eso es de locos, ¿ah? En todos los juzgados constitucionales de Lima puso una acción de amparo. Todos subieron a salas superiores y todos terminaron llegando al TC, donde en el TC finalmente, o en la Suprema me parece, al TC le pusieron una sanción, una multa gigantesca por demás, porque yo podía de verdad talar un bosque con todo lo que tuve que botar el archivo al final. Eran cientos de páginas, porque como tú dices, todo el mundo le da trámite. Claro. Improcedente y se concede la pelada. A ver, la última denuncia que me ha llegado es por haber participado en la Comisión Nacional Anticorrupción, pero ahí ya Sí. yo no era funcionario público, No, yo iba por Proética. Claro. Y estoy en la misma lista con Pedro Cateriano y con varios más, ¿Ya? por supuestamente no haber adoptado determinadas medidas que habían planteado. Pero es ¿Y una quién cosa absurda. ¿Y quién denuncia esto? Un X. Un X. Hay gente que le encanta hacer esto Sí. y lo hacen una y otra vez, pero me parece que lo realmente delicado y lo que hay que llamar la atención sobre eso es que en el Ministerio Público no haya un criterio para desechar de plano De plano. cantidad de denuncias que no liminarmente. tienen ningún sentido y pierden el tiempo, invierten recursos en cosas que no tienen ningún asidero. Entonces, creo que eso hay que cuidarlo, ¿no? Pero efectivamente, de acuerdo con que tal como está en este momento diseñado el mecanismo del antejuicio, también deba ser revisado, ¿no? Y en el caso de, digamos, de la Junta Nacional de Justicia, en este momento se está desarrollando el proceso, nadie sabe cómo va a terminar, ¿no es cierto? Parece ser que el examen ha sido un poco más sensato, Así es. han producido 28, me parece, de los cuales van a salir 14, 7 titulares y 7 Creo que son suplentes. 29 porque parece que empataron, Empataron el último puesto. Ujú. Muy bien. Generosos, ya, muy bien. Pero si uno lee la lista, con todo respeto, ¿no? O sea, ahí no están pues mis maestros de derecho, ¿no? O sea, las mentes jurídicas más brillantes del Perú no están interesadas, ¿no? Sobre todo no es atractivo. No hay, digamos, la voluntad de exponerse a Así es. algo como lo que ocurrió la primera vez. Y creo que allí, por ejemplo, estaba un poco también la distorsión a la que hice referencia antes en el Congreso. Es absurdo que si uno va a elegir a gente con la mejor trayectoria, Claro. primero pongan el examen de conocimientos. Sí, pues. O sea, lo primero es examinar la trayectoria. Claro. Y eso lo examinas con el CV de Claro, cada quien. Claro. ¿Qué ha hecho esta persona? Claro, y luego se pasa a un examen ya para un grupo más reducido, ¿no es cierto?, de conocimientos, pero en una tónica como la que ahora se ha querido poner en práctica y no como el anterior. Pero ¿cuál fue la razón de que el examen anterior se Produjera todo previera jalado? como una suerte de examen memorístico y objetivo que ya Terrible. hemos, ¿no?, criticado duramente? Porque tenían el temor de que se presentaran miles. Entonces, si Claro. tengo que tomarle prueba de conocimientos a los miles, ¿cómo Claro. hago yo para corregir eso si no lo hago Claro, objetivo, ¿no? claro. Eso es lo que ha ido distorsionando todo. Yo creo que la trampa estuvo puesta desde el propio Congreso y creo que ahora, en base a todo lo que produjo el primer resultado, ha habido la voluntad de por lo menos mejorar algunos de estos
de estos mecanismos de evaluación, pero hay mucha gente que igual no se ha sentido en confianza o con el ánimo de participar. Porque además, en un de proceso nuevo, así. estos abogados no van a dictar sentencia, van a elegir jueces, es diferente. Gente con trayectoria, íntegra y con criterio, es lo que se necesita. No otra necesitas cosa. que sepa mucho de derecho tributario, penal o constitucional. Entiendo que esta vez sí han pedido el apoyo, por lo menos técnico, de servir. Ha habido una mejor manera de llevar adelante esa evaluación dentro de los parámetros. Pero les han pedido que resuelvan casos, ¿ah? Sí, tenían que absolver casos. Ahora, hay en la lista, felizmente, gente valiosa. Sí, no está tan mal, digamos, ¿no? Y esperemos que haya un buen resultado ahí, pero que no se produzca algo como lo que la vez anterior ocurrió, que el señor Lecaros no maltrate a una persona con las calificaciones, por ejemplo, de Víctor Cubas, claro. ¿no es cierto? Lo Que no quiso volver a presentarse por eso. Por eso, no, lo maltrató de una manera vil. Además le imputó cosas que eran falsas, no lo dejaron presentar descargos. Una cosa espantosa. Y al único que nombraron renunció porque no le habían encontrado las cosas que tenían que encontrarle. No, puede ser una cosa espantosa. Fue un papelonazo, ¿no? Ahora, esa institución es clave para la reforma de justicia. Sin esa institución, es indispensable. Sí, no hay forma, pues. Esto es lo que tenemos ahora y por tanto, y eso también es una tarea en la que Proética está en este momento muy atenta, hay que ver que la elección sea una buena elección. Y dentro de lo que tenemos, elegir a los mejores. Claro. Entonces, y cuidado con que se nos cuele por ahí alguien que no... Y el problema es que de esos 7, en los próximos meses, una vez que sean elegidos, el próximo año, espero yo, cumplan con la tarea de revisar todos los nombramientos de los últimos 2 años del CNM. No solo los nombramientos, todas las decisiones claro, que están las destituciones también, claro, ¿no? Las destituciones, los nombramientos, las ratificaciones. Claro, eso está aprobado y en la norma. Esa es la primera tarea. Y ahí, creo yo, si no lo hace el Congreso antes, el caso de Chávarri se resuelve en 2 minutos. Por supuesto. Yo creo que ahí debería eso funcionar antes de que como se resolvió el caso, acuérdense, el caso de Ramos Heredia se resolvió en el CNM por presión pública, probablemente, pero se resolvió muy rápidamente. El de Chávarri se hubiera resuelto muy rápidamente si hubiera habido CNM, pero no había, pues, hay Junta Nacional de Justicia. Y eso le da una ventaja de un año. Que no con el CNM que fue disuelto, ¿no? No, por supuesto. El CNM anterior fue el que resolvió. Eran sus hermanitos, ¿no? Pero, claro, ya entre hermanitos no se iban a tocar. Y qué bárbaro para ser hermanitos, ¿no? Además, este fin de semana salieron más audios, ¿no? Hermanito, la botella, etiqueta azul. Lo que es interesante de ese audio es que ya se había escuchado, pero no se entendía el contexto. Claro. Ahora que se ha entendido el contexto, dices, wow, ¿qué tal? Además, no es por nada, ¿no? Pero qué barato es un juez en el Perú, ¿ah? Baracho, por un sencillo te lo compras, ¿ah? O sea, este era un caso donde lo habían exonerado de pagar en la práctica $7 millones y por unos etiquetas azul, unos vinitos protos, un cajoncito, ya estabas. Bien contento, ¿ah? Barato, ¿ah? El kilo de juez acá se vende, pero al menudeo. Es increíble. O sea, caracho. Lo habían salvado al empresario de pagar un cerro de plata en adeudos, una creencia que había tenido que asumir el MEF por cuenta del Banco Latino, durante 10 años. Y algo que hay que estudiar más a fondo, Rosa María, porque lo que hemos escuchado en el informe, que me parece que fue Cuarto Poder el domingo, es que la administración judicial, dado que a este señor lo absolvieron en el 2002, ¿no es cierto?, debió concluir. Claro. Pero no ha concluido. Porque hay una administración judicial que dura hasta hoy. Porque hay una administración judicial de alguien que además parece que está trabajando al lado de este señor. Claro. Entonces el interés de este señor en tener vínculos en el Poder Judicial era que no le levanten la administración judicial. Exactamente. ¿Es cierto? O sea, no pagó nada. Y ahí hay que ver entonces quiénes lo han venido apoyando en eso. Y eso debe ser quienes están ahora en el Poder Judicial, no quienes por eso, han salido te recomiendo fulanito. Le mantiene la administración judicial 15 años más. Perfecto. ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? Una parrilladita, ¿verdad? Te mando los postres, unos vinitos. Baratazo. Y claro, el señor se desvivía por atender Inostroza o Walter Río porque le arreglaban todos los problemas. Y varios otros, ¿no? Claro, sus pequeñas atenciones, ¿no? Ese era su costo fijo para resolver su problemita. De verdad, lo que te queda al final es que la frase inmortal de Vladimiro Montesinos, ¿no? ¿Te acuerdas de esa frase en un audio? Hay una frase de Montesinos que dice lo siguiente:
un cañonazo de $10.000 no te lo aguanta nadie en el Poder Judicial. Montesinos. Por lo menos el padrino era más elegante, ¿no? Sí, pero un cañonazo de $10.000 no te lo aguanta nadie en el Poder Judicial. Y ya está. Tenía el tarifario claro. ¿Ya? Esa comisión, ya, ese es el límite y ese cañonazo, olvídate. Todos se rinden. Entonces, claro, al final de cuentas, tenemos este problema. Ahora, parece que podría haber esperanza, ¿no? Nunca se pierde. No, definitivamente yo creo que estamos en un momento diferente, ¿Ah, mucho sí? mejor, nos da esta expectativa. Creo que todo lo que ha venido ocurriendo, más allá de los problemas que sabemos se han presentado también en varios aspectos, pero ha generado como una suerte de movimiento interno de gente valiosa que Sí. antes no la identificábamos, ¿no? Claro. Claro, están en riesgo. El Ministerio Público sigue plagado de gente corrupta. Plagado. Comencemos con que la señora fiscal de la Nación, que es una excelente persona, me parece, pero a la hora que tiene que votar en su Junta de Supremos es minoría, ¿no es cierto? Tiene a 3 que hay que votar. Claro. Y que están desesperados por votar a Vela y a José Domingo Pérez. Hoy día tiene que ir a declarar a José Domingo Pérez en el caso, y están haciéndole como dicen en el Poder Judicial, en el Estado, ¿no? Le están haciendo el file. Así es. Para votarlo. Así es. Primero te amonesto, después te pongo una multa, después te suspendo, después te voto. Es hacerte el file. Te van haciendo el filecito, pues. Claro, y como saben que se están jugando la vida en este momento, Así es. entonces están dispuestos a todo. Por eso es que tenemos que estar muy atentos. No podemos permitir que eso ocurra. El que pestañea ¿no? pierde. Pero también hay que decir que los fiscales están metiendo la pata. Yo creo que precisamente ellos tienen que cuidarse de no incurrir en estos Así errores. es. Yo, por ejemplo, también coincido con las críticas que se han hecho respecto, en este caso, de los árbitros. No Sí. pueden poner a todos en el mismo saco. Claro. Es evidente que hay situaciones distintas. Ahora, una falla que nace en la Fiscalía al momento de no hacer este distingo, pero yo le echo todavía más responsabilidad al Poder Judicial, porque el sistema está diseñado para que el juez Controle, para claro. que el juez ponga filtros. Pero eso es lo que te dice el juez. Pero para eso hay segunda instancia, pues. Toda la vida que hablamos jueces, pero yo estoy abajo, pues. El fiscal te dice, no, para eso está el juez de control, pues. Yo pido todo. Oye, pero no puedes pedir una barbaridad. Para eso está el juez de control. El juez de control te dice, pero para eso está la apelación. Ah, sí, qué gracioso. Y tiene 6 meses preso a un inocente. Claro, es inaceptable. Y creo que en este momento hay gente que no merece de ninguna manera haber sido puesta en prisión o Claro. afectada su libertad, porque no habían los elementos que todos No había. conocemos que son exigibles. En estos Y casos además, no se necesita ser y me fiscal da o juez. mucha- para me da- eso. voy a tener que hacer referencia a un tema porque sí lo han repetido algunos. Ah, claro, es que entre los abogados se protegen entre ellas porque todos son amiguitos. ¿Ah? No son mis amiguitos. He visto la resolución del juez. Y la resolución del juez, 296 páginas, repite argumentos. En algunos casos sí, efectivamente. Si creas una ONG de jure para repartir coimas, no hay duda que hay ahí algo que amerita pues una sanción. Pero si no hay nada más que un honorario, que es el caso de Fernando Cantú Arias, ¿cómo lo vas a meter a la cárcel por recibir un honorario? Es la situación también de Mario Castillo, De Mario Castillo y de Franz Müller. Müller. O sea, son precisamente los Claro. casos donde se hace evidente que no se puede aplicar la misma decisión que al resto. Así es. Ahora, yo quiero aprovechar para denunciar algo. Formo parte de la Corte de Arbitraje de la Católica, o sea, del Centro de Arbitraje de la Católica desde el 2015. El 2015 fue excluido, entre otros, de la lista de árbitros de esta institución, el señor Canepa. El señor Canepa, entonces, lo primero que hizo fue, bueno, la primera protesta que recibimos fue del congresista Eguren de aquella época, Así es. ¿no? Muy molesto por esta situación. Y luego Eguren promueve una norma donde prácticamente quiere que los centros de arbitraje, que son entidades privadas, mantengan en su lista a la gente que no quieren mantener, Así ¿no? es. Y era obviamente... La ley Canepa. Así es. Luego encontré casualmente una carta que el congresista Eguren había mandado a la entonces presidenta de la OCE, diciéndole que quería que le explique cuáles eran los criterios para nombrar árbitros, porque no entendía él cómo gente tan calificada y con gran trayectoria como su amigo Horacio Canepa no era nombrado. Y mandaba el currículum de Horacio Canepa y él firmaba eso como congresista. Yo creo que eso, más que un tema ético, también era delito. Pero en fin, esto quedó ahí. Luego, ¿qué es lo que vino?
inmediatamente vino una demanda de amparo, ¿no? Promovida por el señor Canepa, pidiendo como medida cautelar ser repuesto en la lista de árbitros del Centro de la Católica. Lamentablemente quien lo asesoró en ese momento fue Lourdes Flores, con quien le dijimos, nos parece increíble que puedas estar defendiendo a una persona así. Y bueno, ella hasta ese momento creía en él. Ya sabemos que en este momento la situación es otra. Pero poco después nos llega una demanda un poco extraña, una penal, ¿no? A todos los miembros de la Corte de Arbitraje y a la secretaria técnica de la Corte. ¿Quién interponía la demanda? La demanda, una empresa de un nombre extraño, pero el abogado era un desconocido para nosotros, Juan de Dios Zorrilla. ¿Ya? Bueno, ahora nos hemos enterado que Juan de Dios Zorrilla es el que crea Iure de Iure, ¿Y esa demanda íntimo amigo de Canepa. No, y de Iure era la que repartía la plata. Y por eso esta denuncia que llegó al Ministerio Público nos ha tenido a los miembros de la Corte un año para que esto se pueda archivar, declarando, yendo a dar. Cuando el fiscal provincial, 10 meses después, decidió archivar, pues decidieron apelar, o sea, fueron en queja al superior, y el fiscal superior le ordenó que nos acusaran ante el Poder Judicial por estafa, por supuesta estafa, por asociación ilícita para delinquir, por crimen organizado, ¿no? Y además al árbitro que se había designado en aquella época, que era el doctor Priori, por prevaricato, ¿no? O sea, bueno, ahora, ese expediente puede ser prueba, hay que remitirlo, hay que decir que por favor se remite ese expediente a este caso de arbitraje para ver las maniobras de las que era capaz el señor Canepa. Por supuesto, y ese fiscal superior que ordenó, no obstante que el fiscal provincial dijo no hay nada y tengo que archivar, y le ordenó que nos acuse y nos tuvo que acusar por eso, ese fiscal ahora está en la Fiscalía Suprema como adjunto y está colaborando precisamente con el señor Chávarri. Entonces, todo esto tiene que ser materia de obviamente, de señor fiscal, le aviso por si acaso que su colega está de asesor del señor Chávarri, nos acusó a nosotros por sacar a Canepa de la lista. Y acá lo tenemos. Ahora, yo entiendo que Fernando Cantuarias también era parte del Centro de Arbitraje de la Católica. Sí, de la lista. De la lista, y que él fue uno de los que pidió que sacaran a Canepa. Y que hay una animadversión personal de Canepa contra los árbitros de la Universidad Católica. Yo sé que, hay algo que también creo que vale la pena precisar. En algunas ocasiones me he encontrado con personas que me muestran fotos de reuniones en, por ejemplo, alguna playa en el extranjero, donde aparecen Canepa, Cantuarias y otras. Pero yo averigüé sobre eso, por supuesto. No, se trata de eventos sobre arbitraje donde se han encontrado y donde, bueno, todos aparecemos en fotos donde nosotros no sabemos muy bien. Lo que pasa es que en el mundo del derecho, hay que explicarlo como en el mundo médico, hay grandes congresos internacionales donde la gente viaja. Yo he viajado muchas veces, no por mí, sino acompañando a mi esposo, a distintas partes del mundo, a grandes congresos de abogados. Entonces, efectivamente, todos los peruanos se toman la foto de todos los peruanos, pero no, porque estás en el congreso. Pero eso no significa nada. Pero sí sé de que había esta animadversión y es algo que explica de alguna manera también que los acuse. Por qué los haya incluido. Pero además... a todos los de Católica, para adentro. Y creo que lo que marca la diferencia, como bien se ha señalado, es que una cosa es que reciba a alguien o se le acuse de haber recibido sobres con billetes, una coima, dólares, etcétera, coima, y otra es que se diga en el honorario estaba incluido. Por Dios, como dijo la defensa de Cantuarias, me parece justo de Enrique García, que muchos hemos podido escuchar porque ha circulado en redes, quedó clarísimo, primero, que no era un honorario excesivo, que no se había ido, incluso no tendría por qué haberse sujetado a la tarifa de la Cámara de Comercio de Lima, porque era un arbitraje ad hoc, pero que la tarifa de la Cámara de Comercio de Lima de aquel momento era más alta de lo que ellos habían cobrado. Claro, cobró menos. Y entonces, porque además, pero además, como dijo, no puede ser que la Fiscalía no pida un peritaje, ¿no? Y que el juez... Y que una persona, ¿no es cierto? El juez no pide un peritaje, entonces lo que dicen es, no, aplican la tabla del 2019, no la del 2012, la del 2019 es más baja, la del 2012 es más alta, aunque parezca increíble. Dicen que el honorario se fija sobre el resultado. No, se fija sobre la pretensión. Eso lo sabe hasta un idiota, perdón. Cuando tú demandas a alguien para que te pague, tú tienes una pretensión.
Y la tasa en el Poder Judicial en el proceso civil se paga sobre la pretensión, no sobre el resultado que te da el juez. Y además, O sea, mientras el resto de los árbitros ha participado en varios arbitrajes, Este, como debería, este es un arbitraje. como Entonces, como decíamos, ¿cuál asociación ilícita si la condición esencial es permanencia en el tiempo? Y otra cosa bien grave, todos hemos escuchado la resolución del juez y los acusó por cohecho. Y al día siguiente, en la resolución escrita, añade 3 delitos para poderlos mandar a Piedras Gordas 2. Sí, pero yo he leído en detalle esto y en el auto. Ya. ¿Y qué pasa? Efectivamente, amplía, pero es cohecho y un delito más, pero no es ni asociación ilícita ni lavado de activos. Claro, con lo cual Entonces, no tendría por qué ir a ese pero penal. en la conclusión del auto, Sí. los ponen a todos juntos por esos 4. Y los mandan a todos a Piedras Gordas 2. Y en este momento, bueno, pero el único que está realmente privado en esta situación de libertad Fernando es Cantuarias. Fernando Cantuarias, y me parece terrible que no se pueda rectificar de inmediato eso. No, pues. Porque la única razón para que pueda estar en el penal de máxima seguridad. máxima seguridad y que O sea, es no una lo situación- mandaron a la base naval de milagro. Porque lo que sigue es la base naval. Por un arbitraje. O sea, dime si hay animadversión personal. Tiene que haber, pero no hay otra No, explicación. pero hay un error también en el auto. Ah, no, claro. Hay un error en el auto y eso debería ser rectificado cuanto antes. No Pero se puede pero no actuar de quieren, esta manera. No quieren, ¿no? porque es la teoría de que son amiguitos, de que son de la católica, de que son blanquitos. Entonces repiten esas estupideces y lo único que hacen es desprestigiar a la administración de justicia en los casos de corrupción. Claro. Porque a mí me comienza a quedar claro que eso no es justicia ni se le parece. Entonces, ¿qué está pasando? Si es así ahí, en lo poco, de repente en lo mucho es peor. Nos tenemos que Definitivamente, despedir. yo creo que hay que corregir eso porque le hace un flaco favor a la lucha contra la corrupción. Yo creo que hay que valorar el trabajo de algunos fiscales y jueces que se han comprado este pleito, pero que se cuiden de no caer en estos excesos, Así porque es. entonces también se debilita todo, ¿no? Bueno, nos tenemos que despedir y nos vemos mañana. No se olviden de colaborar con nosotros a través del PayPal en Radio Santa Rosa. Gracias, doctor Albán, y esperemos tener unas buenas elecciones. Todos esperamos eso. Gracias también. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.